empezar. Bueno, hoy vamos a ver un tema que realmente es la clave para entender la fe cristiana y es un tema que yo he venido trabajando como de una forma diferente durante mucho tiempo. Y la verdad, en lo que quiero hacer en esta clase es como realizar lo que llamaría un cambio de paradigma. Un paradigma es como una forma de pensar, como un esquema, ¿no? Y depende de ciertos presupuestos y formas de pensar. Y yo creo que hace falta para representar fielmente el evangelio como lo entendemos, como lo tenemos en la Biblia, hay que hacer este cambio de paradigma, ¿no? Eso significa como desaprender ciertas cosas y aprender otras, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver eso. Pero antes de hacerlo, quiero pedirles un favorcito. No sé si tienen a la mano algo con que escribir o si no, en su misma computadora. Pero les voy a dar un minuto y que me contesten esta pregunta. ¿Por qué nos salva la fe? ¿Por qué nos salva? ¿Por qué nos justifica la fe? Si no se les ocurre nada, pues está bien, nada, por lo menos piénsenlo un minuto y luego a ver qué me contestan. ¿Por qué nos salva la fe? ¿Y por qué nos justifica? Bueno, a ver, si tienen su respuesta, si quieren pueden ya sea compartirlo de forma oral o escribirlo en el chat. Nada más quiero su pura respuesta, no tienen que dar una explicación. Es lo que escribieron, eso es lo que quiero ver. No sé, ¿quién quiere empezar? O como digo, si no quieren hablar o no pueden escribirme en el chat. Tal vez voy por orden, como los tengo en la pantalla, y le voy preguntando a cada uno. María Elena, ¿qué apuntaste? Bueno, es porque nos salva la fe en Jesucristo, obvio, ¿verdad? Ajá. Yo apunté porque implica confianza absoluta, seguridad en alguien que me ama y además tiene la sabiduría, el poder para guiarme hacia pues una vida plena, segura. Muy bien. Luego en mi pantalla sigue Isabel. Sí, bueno, algo parecido también puse, que la fe tiene que ver con el amor. Cuando nosotros amamos a alguien o nos sentimos amados por alguien, sabemos que podemos confiar en esa persona. Entonces, tenemos fe en Dios porque estamos conscientes de su amor. Muy bien. Gracias, Elizabeth. No escuchamos a Elizabeth, aunque sí. Se vio que ya no estaba silenciado tu micrófono, pero no sé. No te habíamos escuchado. Regresamos ahorita con Elizabeth, seguimos con Adonis. Profe, ¿me puede repetir la pregunta? Es que como estaba con el libro, ¿Por qué nos salva la fe? ¿por qué nos salva la fe? Bueno, si no lo has pensado, nada más una respuesta breve. Regresamos contigo. Laura, no sé si apuntaste algo. Sí, bueno, la fe
es como algo que no podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Entonces, creer en un Dios supremo también nos lleva a la salvación y somos justificados también por el hecho de creer en la seguridad que si creemos somos justificados y también a través de la fe, que es lo que no podemos ver, pero sí creemos en algo que está. Muy bien. Ya nos escribió algo Elizabeth. Dice, tiene una dimensión comunitaria, es una forma de vivir en comunidad desde el compartir y ver a Dios en el prójimo. Muy bien. Jazmín, ¿quieres compartir? Sí, bueno, yo escribí porque nos permite hacernos parte del amor incondicional de Dios, descansar en sus brazos y además nos permite ser, bueno, no ser recompensados, ¿no? Sino nos permite ser parte del gran don de la gracia. Muy bien. Muy buenas respuestas. Adonis, ¿tú querías ahora sí decir algo? Sí, ahí con el tema de lo que, primero, a partir de qué entendemos nosotros por fe, ¿no? Y a raíz de lo que entendamos por fe, pues su relación con la divinidad, con Cristo, ¿no? Y ahí concuerdo con lo que se comentaba en la tarea, ¿no? Y lo que había puesto Lutero, que para mí también consiste en asirse a Dios, sí, agarrarse a la divinidad en toda su magnitud, sí, tener la plena confianza de que es el único camino, quien nos muestra el camino. Sí, para mí tiene que ver un poco con eso la fe. Muy bien, muy interesantes sus respuestas. Y bueno, ahorita volveremos a ese punto y también, bueno, voy a estar tocando algunos puntos de las tareas, pero quiero compartirles la pantalla y vamos a ir voy a ir como explicando algo aquí. Mire, cuando hablamos del evangelio, quiero presentar, digamos, la forma tradicional, cómo se ha manejado este evangelio y la ley y la salvación. Y sin duda esta es la forma que se les ha enseñado y se les ha, no sé, es la forma que se manejan casi todas las tradiciones, por lo menos protestantes, ¿no? Y empezamos, según este esquema, tenemos un Dios como juez o como rey, ¿no? Que es santo y perfecto, justo, ¿sí? Eh, y este Dios, por ejemplo, hay una tensión, podríamos decir, tensión entre amor y justicia, ¿no? Entonces este Dios como que nos creó y dice, bueno, y tengo que agregar aquí amor condicional, porque eso es importante, ¿no? Este Dios como es justo y santo, ¿no? Dice, bueno, yo he creado la humanidad, y quiero salvarlos y hacerles bien y todo eso, pero como soy justo, ustedes también tienen que ser justos, ¿no? Y si no son justos, pues yo quiero amarlos y todo, pero no puedo porque mi justicia y mi santidad no me permite tolerar el pecado y la injusticia y la maldad. O sea, esas cosas no las puedo tolerar, las tengo que mantener a la distancia, ¿no? Y además yo soy rey, ¿no? Y así como rey, pues yo soy el que mando aquí y todos deben someterse, etcétera. A veces se maneja también esta idea del Dios, como les dije, ególatra, ¿no? O sea, lo que quiero es que todo mundo me sirva como rey, que me estén glorificando y cantando mis alabanzas y dándome sus diezmos y sometiéndose. Y si hacen eso, los voy a bendecir, y si no lo hacen, pues les va a ir mal, ¿no? Bueno, este Dios entonces da su ley, sus mandamientos, ¿no? Y dice, podríamos decir mandamientos que también son santos, ¿no? Santos y justos. Y dice, si ustedes quieren ser salvos, quieren que yo los bendiga, bueno, tanto en este mundo como en el mundo venidero,
tienen que ser santos como yo. Y tienen que ser no solamente santos, sino perfectos. ¿Sí? Porque yo no puedo tolerar el pecado, ¿no? Y aquí están mis mandamientos y también por ser rey, pues yo les voy a decir lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer y tienen que obedecerme. Eso es lo que quiero, ¿no? Quiere obediencia, ¿no? Sumisión, etcétera, ¿no? Pero lo quiere como por él, ¿no? Y entonces dice, y si no me obedecen, ¿no? Luego, desobediencia lleva al castigo, ¿no? A la condenación, ¿no? Entonces dice, ustedes, porque yo soy santo, ustedes tienen que obedecer lo que yo diga y si no lo hacen, ahí viene el castigo, la condenación, castigo en este mundo porque no los voy a bendecir, etcétera, y los voy a estar castigando, pero sobre todo al morir se van a ir al infierno, ¿no? Y sí los amo y todo, pero ni modo, o sea, mi justicia me exige esto. Mi justicia no me deja simplemente salvarlos así, ¿no? Y entonces, en nuestra situación humana, pues nadie puede cumplir la ley, ¿no? Nadie cumple y todos estamos condenados según este esquema, ¿no? No solamente condenados, sino bajo la ira de Dios. O sea, esto es lo que se maneja. Tú eres pecador, tú no has cumplido con estas exigencias, con los mandamientos de Dios, y por eso Dios está muy enojado contigo y te va a ir mal en esta vida porque estás bajo su ira, y sobre todo al morir te vas a ir al infierno porque Dios no tolera tu pecado, no te tolera a ti como pecador porque Él es justo. Y aunque Él, pues en principio quisiera amarte, no puede amarte porque eres pecador, ¿no? Y entonces eso genera, pero Dios dice por otra parte, bueno, sí, todos están bajo condenación, pero pues los quiero salvar. Ah, caray, ¿cómo lo haré? Ya sé el castigo. Bueno, aquí podemos poner, todos estamos condenados y bajo castigo y bajo la ira de Dios, ¿no? Entonces, en su amor, vamos a ponerlo así, en su amor, estoy como, yo sé que en mucho de esto estoy como caricaturizando un poco, o sea, generalmente no te lo dicen exactamente en estos términos, ¿no? Pero dice, manda a su hijo a sufrir el castigo que nosotros merecemos en nuestro lugar. Y voy a poner aquí inclusive amor entre comillas, porque para mí eso no es amor, ¿no? Pero ahorita veremos esto, ¿no? Y podemos cumplir con cumplir con su justicia, ¿no? Su justicia, ¿no? Entonces, según esto, como que todos estamos bajo la ira de Dios y en su amor Dios dice, pero ¿saben qué? En lugar de condenarlos, porque yo tengo que castigarlos a fuerzas, porque mi justicia lo exige, ¿no? No puedo dejarlos sin castigo, porque eso no sería justo, ¿no? Pero son pecadores, pues yo los tengo que castigar. Pero ¿saben qué? En lugar de castigarlos a ustedes, voy a ser muy bueno y voy a mandar a mi hijo y el castigo que ustedes merecen, se lo voy a dar a mi hijo, ¿no? Y entonces Dios manda a su hijo y aquí agregaremos sufrir en su pasión y muerte, o sea, en la cruz. Sufrir el castigo en su pasión y muerte que nosotros merecemos, ¿no? Entonces, Dios dice, pues así yo los voy a salvar, en lugar de castigarlos a ustedes, los voy a castigar a mi hijo, pero eso no significa necesariamente que todo mundo sea salvo. O sea, en principio,
si Dios castigara a su hijo en lugar de nosotros, pues todo el mundo sería salvo, ¿no? Porque Cristo murió por los pecados de todo el mundo. Entonces, pero voy a poner pero aquí con letra mayúscula. Pero tienen que aceptar este sacrificio por fe, ¿sí? Este sacrificio de Jesús por fe, ¿no? O sea, yo lo salvo, pero con una condición, ¿no? De que ustedes tienen que creer en Cristo como su único y suficiente Salvador, ¿no? O sea, tienen que aceptar que Cristo murió por ustedes. Y si aceptan eso, los voy a salvar. Y si no, no los voy a salvar, aunque Cristo murió por ustedes, pero de balde, o sea, en vano, sí, porque no es suficiente que Cristo haya muerto por ti. Tú tienes que creer que Cristo murió por ti. Y por eso solamente los que creen que Cristo murió por ellos pueden ser salvos. Eso significa que, pues, ningún incrédulo, ninguno que no sea cristiano, o sea, si eres musulmán o budista o algo así, si tú no crees que Cristo murió por ti, tú no puedes ser salvo, ¿no? Inclusive, y por eso entre los evangélicos se maneja esta frase, Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, ¿sí? O sea, la idea es de que tú tienes que confiar solamente en la muerte de Cristo en tu lugar y no confiar en los santos o en la Virgen o en tus obras, ¿no? O sea, tú tienes que creer en Cristo y en su sacrificio como tu único medio de salvación. Esta es, podríamos decir, esta es la condición para ser salvo, ¿no? Esta fe, ¿no? Esta creencia, ¿no? Entonces, si quieres ser salvo, pues tienes que creer en este sacrificio y no tienes, supuestamente, bueno, voy a ponerlo así, supuestamente no tienes que hacer nada más, ¿no? O sea, simplemente creer, no tienes que hacer obras, no tienes que no sé, ser perfecto o algo así, simplemente tienes que creer esto, ¿no? Y luego decimos, pues entonces cualquiera que cree eso, pues ya es salvo, ¿no? Y entonces se busca como proclamar el evangelio y decirle a la gente, mira, tú estás bajo la condenación de Dios, pero si tú llegas a creer en el sacrificio de Cristo y en su sangre que derramó por ti, etcétera, Dios te salva sin ninguna obra ni nada, ¿no? Y hay que predicarle a la gente esto y que lleguen a creer y tal vez lleguen luego a ser bautizados, incorporarse en la iglesia y así se puede ser salvo. Pero viene otra vez otro pero, ¿no? Y este otro pero es, pero tienes que vivir como Dios quiere si quieres seguir siendo salvo, ¿no? O sea, tienes que, o sea, si eres salvo solamente por fe, ¿no? Pero una vez que eres salvo, tienes que vivir como Dios quiere, ¿no? Y si no puedes perder tu salvación, pues, voy a poner, si no, pierdes, bueno, vamos a poner, estás en peligro de perder tu salvación y caer bajo la ira de Dios nuevamente. Aquí me faltó aquí agregar, cumplir con su justicia. Cristo nos salva de la ira de Dios. O sea, como que Dios estaba muy enojado con nosotros, pero en lugar de como darnos el golpe a nosotros, se lo dio a su hijo. Cristo sufrió como la ira de Dios
y ya Dios no está enojado con nosotros, ya porque creemos en el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, ¿no? Ahora, pero ahora tienes que vivir como Dios quiere si quieres seguir siendo salvo. Y si no, estás en peligro de perder tu salvación y de hecho puedes perderla y caer bajo la ira de Dios nuevamente. Noten, pero agrega a una condición adicional, ¿no? O sea, ahora tienes que vestirte como Dios quiere, tienes que dar tu diezmo como Dios quiere, tienes que asistir a la iglesia como Dios quiere, tienes que glorificar a Dios en tu vida personal, tienes que amar a tu prójimo, tienes que proclamar el evangelio y todo es, tienes que, y a veces se dice debes. Y esta es otra palabra que se maneja, ¿no? Debes hacer esto, debes hacer lo otro. Debes amar a Dios, debes dar tu ofrenda, debes, o si no, pues tienes que, ¿no? Y si no haces esas cosas, pues puedes perder tu salvación, ¿no? Entonces, según esta forma de entender el evangelio, bueno, aquí al hablar de perder la salvación, caer bajo la ira de Dios, nuevamente, podríamos agregar también también perder su amor, ¿no? O sea, como que Dios ya no te ama porque tú no das tu diezmo, o sea, Dios ya no te ama, ¿no? Hasta que si vuelves a dar el diezmo otra vez ya te va a amar, ¿no? Pero pero entonces su amor es condicional, depende de lo que hagas, ¿no? Y entonces tienes que hacer todas estas cosas, ¿no? Ahora, noten las frases y apunté, no voy a decir de quiénes fueron, pero cuando pregunté acerca de la fe y el evangelio en la tarea, por ejemplo, estas fueron algunas respuestas, ¿no? Y no quiero criticar a las personas que escribieron estas respuestas porque esto es lo que se les ha metido en la cabeza en la tradición luterana, en la tradición evangélica, etcétera, ¿no? Y también se dice que esto es lo que enseñó Lutero, que para mí no es cierto, ¿no? Pero esto es lo que se maneja. Por ejemplo, alguien escribió en la tarea, a mi parecer la salvación es un regalo de Dios en Cristo para todo ser humano que confía en el sacrificio de Cristo en la cruz. Noten, aquí está esta idea, ¿no? Tienes que aceptar este sacrificio de Jesús por la fe. Esa es la condición para ser salvo. Y luego agregó, nadie puede hacer alguna obra para ganar la salvación. O sea, esta es la única, voy a agregar esto, aunque muchos no dirían esto, pero noten que aquí la fe se convierte en una obra, es la única obra, ¿no? Podríamos decir, o sea, Dios no te pide más, nada más una cosa así, que tú aceptes el sacrificio de su hijo en la cruz, ¿no? Otra persona escribió esta gracia es gratuita dada a nosotros por medio de la muerte de Jesús. O sea, como que la muerte de Jesús convierta a un Dios airado que no muestra gracia en un Dios que sí muestra gracia. O sea, en un Dios que está enojado y ya deja de estar enojado, ¿no? Otra persona escribió, no se puede ser lo suficiente santo. No, dice, estamos justificados, perdonados y redimidos mediante la obra que Jesús hizo en la cruz. O sea, noten otra vez esta idea. Somos justificados, perdonados y redimidos por la obra de Cristo en la cruz. O sea, Dios, y esto es, bueno, creo que todos están conmigo en el Nuevo Testamento, ¿no? Es algo que he estado cuestionando ahí. Esta idea de que Dios envió a su hijo, o sea, no lo envió como a hacer un ministerio, etcétera. Lo envió a una sola cosa, a morir por nuestros pecados, ¿sí?
Aquí puedo agregar esto. Cristo nos salva de la ira de Dios muriendo por nuestros pecados en el sentido de sufrir el castigo de Dios, ¿no? Ahora, este es el esquema tradicional. Voy a hacer una pausa. No sé si alguien tiene un comentario hasta aquí. Veo que Elizabeth levantó la mano. Adelante, Elizabeth. Sí, creo que esto lo hemos conversado antes. Voy a iniciar el video. Este dispositivo funciona. Lo hemos conversado antes que ¿qué diferencia tendría este Dios que requiere un sacrificio para perdonarnos con los otros dioses que existen, por ejemplo, en América Latina, que también piden sacrificio para complacerse? Por ejemplo, te comentaba una vez en un trabajo que existe una leyenda del Pillán, que es el dios del volcán, y que para poder de alguna manera aplacar la ira del volcán, del Pillán, los mapuches tienen un mito, un cuento, una historia, en que sacrifican a la mujer más bonita, como una princesa, la más linda, y la tiran al volcán. Y así el Pillán se calma. Entonces, ¿qué diferencia tendría, por ejemplo, este sentido sacrificial de los otros credos, por ejemplo, de las otras culturas, donde siempre se requiere un sacrificio humano para apaciguar la ira de los dioses? En el fondo yo no le veo mucha diferencia en términos culturales. A mí me complica la idea de un Dios así, que tiene que enviar a sufrir a su hijo a morir, porque las personas acá que tenemos hijos no haríamos eso con nuestros hijos. En el fondo buscaríamos la forma de perdonar, pero sin sacrificar a nuestros hijos. Yo creo que este esquema es un esquema de un Dios bastante violento. No, y si alguna vez me dicen, pero Jesús murió por ti, bueno, pero yo nunca se lo pedí, es bastante tóxico. Es como, tienes que amarme, tienes que quererme, y si no te vas a ir al infierno. Y lo encuentro bastante violento también. Y creo que es una idea muy peligrosa, porque de alguna manera nos pone en una relación muy tóxica, con un Jesús bastante tóxico, que es un poco como los hombres celosos, ¿no? Tú tienes que quererme a mí, y si no me quieres a mí, entonces yo te puedo golpear, te puedo castigar. Es bastante violento desde mi punto de vista también como mujer, que una relación amorosa se base en el castigo y en el miedo. Por eso yo soy tan crítica con esta postura. Y lo más triste de todo es que muchas veces se dice que predicar el evangelio, en el fondo es predicar esto que estamos viendo ahora. Lo mismo que estamos criticando es lo que tienes que hacer después de que te conviertes. Tienes que predicar el evangelio, y este es el evangelio, la buena noticia, que si yo no creo en Dios, Dios me va a castigar. Lo encuentro bastante sádico en realidad. Así que yo soy bastante crítica de esta visión, y creo que lo hemos compartido antes en otras conversaciones. Tienes mucha razón. Está muy bien ese ejemplo que das del volcán, ¿no? O sea, del dios o la diosa que exige una muerte, ¿no? Bueno, así se presenta a Dios, como que necesita sangre para aplacar su ira, para satisfacer su justicia, ¿no? Y en principio, pues quiere tu sangre, pero pues si Cristo le da su sangre si Cristo da su propia sangre en lugar de la tuya, pues puede ser salvo. O sea, como que se aplaca la ira de Dios. Pero casi no ten esta idea de la sangre de Jesús y todo esto. Se maneja esta idea, se interpreta lo que dice del sacrificio, ¿no? En la antigüedad, de la misma forma, ¿no? Como un Dios sediento de sangre, casi como si Dios fuera como un perro rabioso, ¿no? Y que quiere carne, y viene Cristo, y es como si nosotros como pecadores la aventáramos a Cristo. Aquí está la carne que necesitas para calmarte, ¿no? Y ya Dios se calmó, pero aunque lo importante es agregar esto, ¿no? Que al rato tiene hambre otra vez, y otra vez está exigiendo algo de nosotros, ¿no? Noten que en este esquema también, aunque se dice que las obras no son necesarias, no es cierto, ¿no? Aquí se dice, la fe es la única obra, ¿no? Sí, en un principio sí, ¿no? En un principio, si nada más crees en Cristo,
ya está bien, pero noten aquí con tienes que, etcétera, debes hacer esto, etcétera. Volvemos a la idea de que, bueno, siempre sí hay obras, ¿no? Como dar el diezmo, como, no sé, asistir al templo, cumplir con los mandamientos, etcétera. O sea, o pierdes la salvación, ¿no? Entonces, pues sí, tienes mucha razón, ¿no? Es un esquema muy violento, ¿no? Y nuevamente, como les he compartido, para mí, esto tiene que ver con un Dios que tiene que salvarnos de sí mismo, ¿no? O sea, ¿de qué nos está salvando de Dios? Dios, no de nuestro pecado propiamente, está salvándonos del castigo que merecemos por nuestro pecado. Si Dios no nos castigara del pecado, podríamos pecar libremente y a gusto y todo eso. O sea, el problema no es nuestro pecado. El problema es que Dios castiga nuestro pecado. ¿Y por qué no nos deja en paz este Dios, no? Por eso voy a escribir aquí una palabra que realmente se convierte en esto. Dios se convierte en un tirano. Dios no quiere que estemos felices. O sea, lo que quiere es imponernos su santa, sagrada voluntad, ¿no? Y entonces, Dios no quiere que nos divertamos. O sea, lo que Dios quiere es ser rey, perdón, rey y juez y someter a todo el mundo a su, bueno, por llamarlo así, como su dictadura, ¿no? Casi. Y entonces, bueno, según este esquema, aunque se habla del amor, este amor como condicionado, o sea, sí te amo, pero siempre y cuando haces lo que yo diga, ¿no? O sea, cualquier tirano también ama a los que, a los que cumplen con lo que manda, entre comillas, los ama, ¿no? Pero en cualquier momento, cualquier instante, ese amor se va a convertir en enojo, en condena, si no haces lo que dice. Adonis, ¿quieres comentar algo? Sí, a mí este tipo de debate siempre me trae un poco de cuestionamiento respecto al tema de la cristología, ¿no? Porque de una parte tenemos a Dios, de otra parte tenemos a Jesucristo, y para qué hablar del Espíritu Santo, ¿no? Es decir, cómo la misma entidad o tiene trastornos de personalidad múltiple o son personas distintas. Eso es por una parte. Y por la otra parte, lo que me llama la atención es, he aprendido a buscar el origen de casi todas las doctrinas, o por lo menos preguntarme el origen de las doctrinas, que de alguna manera pudieran responder a por qué se piensa así o por qué se dice esto. Y si pudiera, profe, hablarnos un poquito del origen de esta doctrina o de este esquema tradicional del Evangelio, porque así pudiéramos también tener un poco a la luz de por qué se pensó así, qué circunstancias rodearon los hechos que llevó a las personas que hicieron esta teología a pensar de esta forma. Sí, como mismo pensó San Agustín, que vimos que su teología pues, es producto de su dualismo, de otras circunstancias, es decir, cómo este pensamiento, que me imagino que sea el cúmulo de varias personas, pues dio al traste con esta idea. Bueno, respondiendo muy brevemente, esto que dices, creo que usaste la frase personalidad múltiple, pero es lo que tenemos como un Dios casi como, no soy psicólogo, pero esquizofrénico, bipolar, ¿no? Como que en un momento te ama y otro momento ya te quiere, no sé, pegar en la cabeza, ¿no? O sea, es un Dios es un Dios, inclusive algunas teólogas feministas han criticado este concepto como el Dios que abusa de niños, o podríamos compararlo como un esposo abusivo, ¿no? Si ustedes conocen el problema de la violencia
de pareja, ¿no? Sobre todo del varón hacia la mujer, ¿no? Hacia la esposa, pues así la trata, pues si ella le cocina y le plancha su ropa y cumple con todo lo que el esposo quiere, como que entre comillas la ama, le da su quincena, le da, o sea, le ayuda con el gasto y todo esto, ¿no? Pero en el momento en que ella ya no le responda como él quiere o le dice cualquier cosa que le haga enojar, cualquier comentario, ahí viene el golpe, ¿no? Y luego a lo mejor después viene esto de que, ay, perdóname, pues me pasé y ya no lo voy a hacer y no sé qué. Pero es una relación así, ¿no? De maltrato, de abuso, ¿no? Como decía Elizabeth, es un esquema muy violento. Ahora, ¿de dónde viene esto? La ventaja, bueno, si puedo hablar en esos términos, ¿de qué sirve este esquema aquí? Sirve para esto que está al final, de que puedo como decirte que Dios te ama y todo eso, pero puedo manipularte, ¿sí? Puedo exigirte, y esto es lo que estaba ocurriendo en la época de Lutero. No, la iglesia decía, sí, 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 Cristo murió por ti y todo esto, pero tienes que hacer esto y lo otro, si no caes otra vez bajo la ira de Dios, y por eso tienes que comprar indulgencias y cumplir, ver reliquias, asistir a misa, convertirte en monje, o sea, tienes que hacer todas estas cosas porque si no, estás otra vez bajo la ira de Dios. Entonces, es una forma de manipular y controlar a la gente en nombre del Dios tirano. Ahora, este Dios tirano, como vimos en la primera unidad de este curso de Lutero, lo que pasa es que uno mismo se pone, o sea, la autoridad, ya sea el papa o el pastor de la congregación o el padre de familia, ¿no? Se pone en este esquema de que yo soy el rey, yo soy el representante de Dios en la tierra, el vicario de Cristo o el que habla por Dios. Y entonces someterte a Dios significa someterte a mí, porque Dios me ha puesto a mí como su autoridad, ¿no? Y entonces sirve para manipular a la gente. Y si yo digo que Dios manda a hacer esto, pues mi palabra es como la de Dios. O sea, porque yo soy el que entiendo a Dios y el que hablo por Dios y el que sé interpretar correctamente la Biblia. Entonces, someterte a Dios significa someterte a mí y entonces es una forma de controlar, ¿no? Bueno, ahorita volveremos a este esquema, pero quiero explicar este otro alternativo que para mí este es el bíblico, el luterano, el de Lutero también, ¿no? Mira, empezamos con Dios, esta es la clave, Dios de amor incondicional, ¿no? Y voy a poner aquí como padre o madre. Le pedí a Isabel, que creo que todavía anda por aquí, ¿verdad? Sí, es que luego como estoy compartiendo pantalla, ¿no? Poderla usar como ejemplo. Ella tiene un niño, ella y su esposo Antonio, un niño de 5 años que tiene Antonio. Y quiero, bueno, le pedí permiso antes de la clase para hacerlo y por un par de razones. En primer lugar, creo que tenemos que ver a Dios no solamente como padre, sino como madre. En parte porque tenemos esquemas como el que acabo de explicar de padre, a veces bueno, en la cultura, ¿no? Sobre todo en la cultura mexicana, latinoamericana, del padre muy severo, ¿no? El padre que más bien es como tirano que como una figura de amor, mientras a veces la figura materna es un poco diferente. Entonces, claro, tenemos que concebir a Dios tanto como padre como madre, ¿no? Pero también me gusta que en este caso el hijo de Isabel tiene 5 años, ¿no? Entonces está en una buena edad para hacer estas comparaciones. Ahora, yo no conozco al hijo de Isabel y apenas la voy conociendo, pero voy a suponer algunas cosas, a lo mejor tengo razón, ¿no? Pero yo diría que Isabel ama a su hijo, haga lo que quiere su hijo, ¿no? O sea, quiere que se porte bien, pero que se porte mal o que se porte bien, ella no deja de amarlo, es su hijo, ¿no? O sea,
ella quiere, ¿y qué quiere para su hijo, no? Quiere que sea feliz, quiere que tenga felicidad y bienestar, lo alimenta, lo cuida, si se cae, ella le limpia su herida, ¿no? Entonces, lo que quiere este Dios es que estemos bien, que tengamos bienestar, ¿no? Bienestar integral, o a veces uso lo de shalom, que es la palabra bíblica, ¿no? O sea, igual, bueno, puedo poner esto para cualquiera de nosotros, y podría igual usar el ejemplo de Elizabeth con su hija, ¿no? O sea, o yo con mis hijas. O sea, lo que quiero es que mis hijas sean felices en la vida, que tengan lo que necesitan, pero que también vivan de formas sanas, etcétera, ¿no? Pero eso es lo que más quiero. O sea, no quiero ser simplemente como el padre, que me obedezcan en todo y que me traigan mis chanclas cuando llegue a la casa y que me hagan mi comida y que me planchen mis camisas y que, o sea, eso no es lo que, yo no quiero un esclavo, ¿no? Este Dios de aquí lo que quiere son, lo que podemos decir así, quiere esclavos. Dicen siervos, ¿no? Para no ser tan, la palabra esclavo es muy fuerte, ¿no? Pero lo que Dios quiere es, quiere que vivamos como sus hijos, hijos e hijas amados, ¿no? Eso es lo que quiere Dios de nosotros, que vivamos como sus hijos y vivamos una relación así de amor y todo eso. Ahora, esto del amor incondicional es muy importante, ¿no? El amor incondicional no significa que uno siempre le da apapachos y todo eso. Si vuelvo al ejemplo bueno, podría hablar de Isabel con su hijo Antonio o cualquiera, ¿no? Hay momentos que uno se enoja con los hijos, ¿no? Hay momentos que necesitan corrección cuando hacen cosas que no deben. Y no solamente las hacen, sino les decimos que no los hagan y las siguen haciendo y nos frustran, ¿no? Y nos enojamos. Hijo, te he dicho que no hagas eso, ¿no? Y no me obedeces y luego, pues, pero eso es lo que queremos, es por su propio bien, porque los amamos, ¿no? No es por nosotros, ¿no? Sino porque para convivir como familia hay ciertos comportamientos que son necesarios, ¿no? Para el bien de todos. Igual lo que quiere uno para su hijo, es que ame a los demás, que me ame a mí, pero también que ame a sus compañeros, a sus hermanos y hermanas, que ame a su papá, a sus abuelitos, o sea, que viva en amor también, pero por su propio bien, ¿no? Porque el amor es lo importante, ¿no? Entonces aquí vamos al segundo punto de ley. ¿Qué entendemos? Hasta no sé si, en principio, no me gusta mucho usar esta palabra ley porque la entendemos de otra forma, ¿no? Pero ¿se acuerdan que la ley en hebreo es Torah, que significa, no significa ley en hebreo, significa instrucción. O significa orientación, dirección, ¿no? En la vida, ¿no? Entonces, la idea de esto es que uno le dice, le va enseñando a sus hijos, ¿no? Mira, tú debes hacer esto, debes lavarte los dientes, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por tu propio bien, porque si no se te van a pudrir los dientes. O sea, no es porque me estés haciendo a mí algún favor en lavarte los dientes. O sea, es por tu propio bien que yo voy a insistir. Y si no lavas tus dientes y te acuestas, te voy a decir que te levantes y te laves los dientes, ¿no? Pero no lo hago porque no te amo. Al contrario, lo hago precisamente porque te amo y quiero tu bienestar. Y lavarte los dientes es para tu bienestar, ¿no? Igual bañarte, igual mantener tu cuarto limpio. O sea,
tenemos que convivir como familia también y te exijo que me respetes a mí, que respetes a tu, bueno, si dices que tienes hermanos, hermanas, etcétera, pero también que ayudes, por ejemplo, aquí en la casa, a lo mejor en este caso, si tu hijo es de 5 años, pues ya a lo mejor Isabel ya le está enseñando algunas formas en que puede ayudar a hacer algunas cosas en la casa. Obviamente todavía no va a cocinar la cena, ¿no? Pero puede hacer algunas cosas, y uno por amor le empieza a decir, mire, te voy a enseñar cómo barres, o cómo limpias un poco aquí, o cómo pones la mesa, ¿no? ¿Y qué respuesta quiere uno? ¿Qué respuesta quiere Isabel de su hijo, no? Quiere que el hijo, como de forma voluntaria, diga, sí, con mucho gusto, mamá. Sí, o sea, que responda con amor, con el mismo amor que ella le está mostrando, ¿no? Que diga, inclusive le da gusto que al otro día que ella está tal vez haciendo la cena, o el papá está haciendo la cena y ella está haciendo, no sé quién cocina ahí, pero que que Antonio, el pequeño Antonio venga y diga, mamá, ¿puedo poner la mesa? ¿No? O sea, que lo haga como por iniciativa propia, porque quiere ayudar, quiere ser parte de la familia, quiere como mostrar su amor por sus papás de esta forma, ayudando, ¿no? Y eso le da gusto, no por ella simplemente, sino por su hijo, porque dice, qué bueno, mi hijo está formándose de una forma buena, está aprendiendo a dar de sí mismo, a ser bondadoso, a ser generoso. Eso es lo que quiero, no por mí, sino por él, por su propio bien, ¿no? Esto es lo que yo he querido ver con él. Pero por otra parte, si al otro día le pide poner la mesa y él responde, no, mamá, yo no quiero, déjame en paz, ¿sí? A lo mejor sí se molesta, ¿no? Y dice, no, esto no está bien. Por su propio bien, nuevamente, le va a decir, no, hijo, mira, tienes que ayudar, porque en esta casa todos ayudamos, todos ponemos algo. Entonces, ven y pon la mesa, ¿no? ¿Qué tal si dice que no? Y sigue necio así. Bueno, ahí vienen las decisiones difíciles como papás, ¿no? Cuando yo era niño todavía, pues ahí venía la nalgada, ¿no? O sea, es lo que a mis papás, pues se les enseñó. Espero que ya no sigamos esas costumbres, o hay otras formas, digamos, de no violencia física, de castigar o disciplinar a los hijos, ¿no? Pero de exigirle, a lo mejor hay que levantar la voz, eso sí. A lo mejor hay que decir, mire, si no pones la mesa, no vas a comer y te vas a tu cuarto, ¿no? O sea, hay que castigar y a lo mejor ni eso funciona, ¿no? Y ahí ya son las 10 de la noche, está, híjole, pues se ha quedado ahí en su cuarto, ¿no? Y bueno, ahora qué hacer. O sea, ese es como el problema que a veces enfrentamos como padres. Pero noten otra vez la idea es como formar al hijo, ¿no? Entonces, noten aquí, no es decir que Dios no se enoje con nosotros cuando lo obedecemos, pero esta es la clave. Quiere, bueno, nos manda hacer lo que contribuye a nuestro propio bienestar y el de los demás. Déjeme explicar esto. O sea, yo mando a mis hijos a hacer lo que es para su bien. Y aquí prohíbe lo que no nos conviene, lo que nos hace mal y nos hace daño, ¿sí? O sea, esto es lo que Dios hace en su ley, ¿no? Nos dice, mira, por tu propio bien tienes que hacer esto, y nos instruye, ¿no? Por eso instrucción, dirección, y dice, mira, tienes que hacer lo que es para tu bien, pero Dios no solo me ama a mí, ¿no? Me ama a todo el mundo, y ama a todo el mundo por igual, ¿no? Hay que recalcar también ese punto, ¿no? Dios ama a todo el mundo por igual, sean buenos, malos, como dice Jesús. Dios hace llover sobre
los buenos y los malos, los justos y los injustos, o cuando alguien dice hay que amar a los que te aman bien, dice, pues eso lo hace todo el mundo, hay que amar a tus enemigos, o sea, igual como Dios que ama a todo el mundo. Dios ama a todos sin excepción y no ama a algunos más que a otros, ¿no? Ama a todos, pero porque somos sus hijos y porque nos ama a todos, ¿no? Quiere lo mismo de nosotros, que nosotros igual amemos a todo el mundo igual como él, ¿no? Si yo tengo como 5 hijos, ¿verdad? Y yo los amo por igual y empiezo a ver que uno empieza a maltratar a los otros, eso no lo tolero, ¿no? Y le digo, deja de maltratar a tus hermanos, ¿no? Ahora lo hago no porque no lo quiera, etcétera, sino yo quiero el bienestar de mis otros 4 hijos, igual como quiero el bienestar del hijo que está maltratando a los demás, ¿no? Entonces, por eso les exijo esto, pero es por su propio bien, porque yo quiero su bienestar, y entonces como yo quiero el bienestar de todos y todas, quiero que ustedes también quieran lo mismo y que hagan lo mismo, que hagan lo que contribuye a su bienestar. Y al mismo tiempo lo que prohíbe es hacer cosas que hacen daño. Si Isabel ve a Antonio agarrar un cuchillo, le dice, no, hijo, no agarres esto es peligroso, te puedes cortar, y Almor le explica, ¿no? O si toca la estufa cuando está en... No, hijo, mira, no toques la estufa, ¿no? Pero igual le prohíbe, por ejemplo, si él le grita algo muy feo a ella o a su papá, que también se llama Antonio, ¿no? Le dice, no, hijo, eso no se hace, tú no hablas así a la gente. Tú tienes que respetar y todo, pero no lo hace porque no lo quiera, tampoco lo hace porque ella es una tirana que está exigiendo que haga lo que ella diga, o sea, lo hace porque lo quiere, ¿no? Porque no le conviene aprender a tratar así a la gente, porque a la larga, si crece con esas actitudes, se va a hacer mucho daño a sí mismo, aparte del daño que hace a los demás, ¿no? Entonces, se enseña a los hijos a tratar a los demás con respeto, por su propio bien. Les enseña también a ser honestos, ¿no? No digas mentiras, porque no es simplemente porque yo me enoje, ¿no? Sino porque no te conviene vivir en las mentiras. Te vas a meter en muchos problemas, te vas a hacer mucho daño. Di la verdad, sea honesto en la vida, ¿no? No sé si ya va a la escuela o al kinder, no sé, Antonio, ¿no? Creo que sí, ya nos compartió el otro día. Pero al mandarlo a la escuela y el hijo dice, no, yo no quiero ir a la escuela, me quiero quedar en la casa viendo la tele. No, hijo, tienes que ir a la escuela y aparte tienes que hacer tus tareas. Y si no haces tus tareas, no puedes ver la tele. Y todo, o sea, ¿por qué? Pues porque hay que formarlo, ¿no? Y le conviene al hijo, o sea, ir a la escuela y en algún momento hay que obligarlo, ¿no? Pues no quiere ir, pues ni modo, aquí vas a meterte al carro y vas a la escuela, aunque vayas chillando todo el camino, pero vas a ir porque es por tu propio bien, ¿no? Que tienes que aprender y mejorarte como persona y crecer en tus conocimientos, ¿no? Entonces, quieras o no, vas a ir a la escuela, ¿no? Y si empiezas a comer pura comida chatarra, igual, te lo voy a prohibir. ¿Por qué, mamá? ¿No me quieres? No, al contrario, te lo estoy prohibiendo porque te quiero, porque simplemente comer eso te daña el organismo, te llena como de mucha energía que luego no sabes, como que te vuelves un poco, incontrolable, ¿no? O sea, te estoy prohibiendo esto porque te quiero, no por otra cosa, ¿no? Entonces, volviendo un poco a la lectura, ¿no? A lo que vimos hoy, Dios nos manda lo que contribuye y prohíbe y el castigo, cualquier castigo es, y de hecho esta es la palabra que se usa en la Biblia, castigo es corrección, es disciplina, tiene, esta es la clave, tiene un propósito amoroso, ¿sí? Si yo castigo a mi hijo, lo hago con amor para corregirlo, ¿no? Ahora, hay momentos en que no necesariamente estoy, por ejemplo, volviendo al ejemplo de mi hijo de
si tengo 5 hijos y uno está maltratando a los demás, a lo mejor lo castigo, no solamente para corregirlo, sino para evitar que siga lastimando a los demás, ¿no? Entonces, no quiero reducir el castigo simplemente a esto, pero inclusive si sigue lastimando a sus hermanos y se lo prohíbo y lo castigo de alguna forma, ¿sí? Es porque, no es porque yo no lo ame, sino que sí lo amo, pero también tengo que cuidar a los demás, ¿no? Y entonces en algún momento, voy a poner un caso que les puse creo el otro día, ¿no? Un caso muy extremo. Si yo tengo varios hijos y mi hijo mayor empieza como a drogarse y empieza a meter droga en la casa, aparte de que se lo estoy prohibiendo, en algún momento lo voy a correr de la casa y voy a decir, mira, si tú insistes en traer eso aquí y le estás enseñando a sus hermanos a drogarse también, o sea, no puedes estar aquí, no vas a estar generando, o sea, dañando mucho a tus hermanos y eso no lo voy a permitir. Entonces, de todos modos, aunque lo corra de la casa y diga, ya hasta que dejes de hacer eso, ya no te quiero ver, ¿no? No es porque uno lo haya dejado de amar, ¿no? Es porque por el bien de todos, pues no se puede tolerar ciertos comportamientos, ciertas cosas, ¿no? Entonces, por eso la ley también, otra idea, ¿no? La ley nos enseña que estamos mal y necesitamos ayuda, ¿no? Aquí, bueno, no sé, en el caso de Isabel y Antonio todavía, ¿no? Pero conforme vaya creciendo y los que tenemos experiencia con hijos sabemos que, por ejemplo, cuando llegan a la adolescencia, es otra la historia, ¿no? Es un poco diferente, ¿no? Pero en principio, estas instrucciones también nos ayudan a ver cuándo andamos mal. Y aquí voy a cambiar un poco el ejemplo, ¿no? Para hablar de un doctor, ¿no? Y vimos este punto un poco la vez pasada. El doctor, por ejemplo, uno va al doctor y dice, pues yo me siento mal, ¿no? Me duele esto o lo otro. El doctor dice, pues te voy a mandar a hacer un estudio de laboratorio, uno hace su estudio de laboratorio y luego ya ven los resultados, el doctor dice, mira, es que parece que está mal tu dieta, ¿no? Porque te está faltando esto o no se descubre cuál es el problema, ¿no? Y dice, pues lo que tienes que hacer es esto y esto y esto, tomarte este medicamento, esto te va a corregir no sé qué, y tienes que cambiar tu dieta, etcétera, ¿no? O sea, eso es lo que hace la ley. Nos muestra que no estamos, nos muestra que no estamos viviendo de formas sanas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos de salvación como sanación, ¿no? Nos muestra que no estamos viviendo de formas sanas. Ahora, pero hay otro problema aquí, ¿no? Cuando hablamos del pecado en el concepto bíblico. El problema es que no podemos vivir como nos conviene. O sea, queremos tal vez, por ejemplo, yo quisiera siempre llevarme bien con todos y todo, pero mis circunstancias y bueno, como que en mí todavía hay odio a veces y malos deseos y quiero como abusar de otros o no sé qué. O sea, estamos enfermos. Y aquí agregaré y que estamos enfermos, ¿no? Nos muestra que estamos mal, ¿sí? Entonces aquí tenemos el ejemplo de Dios diciéndonos, mira, es que tú no estás bien, estás mal, necesitas ayuda, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, en el caso de Antonio, ¿no? Aunque, bueno, tiene algún problema, ya sea de salud o psicológico, algo así, y hay que llevarlo al doctor y que le ayuden porque es un problema que él no puede superar por sí mismo, ¿no? A lo mejor tiene problemas de déficit de atención, por ejemplo, y uno no puede simplemente decirle, ya, presta atención, ¿no? Deja de estar, presta atención
Y pues es que no puede, porque tiene este problema de déficit de atención y nació con este problema o quién sabe cómo se dio y no puede corregirlo y simplemente estarlo regañando y entonces pues no le va a hacer ningún bien porque no puede cambiar, ¿no? Entonces uno le dice, te voy a llevar con el doctor y nos va a ayudar o con el maestro, no sé quién trabaja esto, ¿no? Pero alguien que te va a ayudar a corregirte. A lo mejor no se corrige al 100%, ¿no? Pero vamos a trabajarlo. O sea, lo que él necesita es ayuda. El problema es que también reconozca que necesita ayuda, ¿no? Porque si uno le lleva al doctor o a la escuela, alguien le va a ayudar a atender eso y se niega a participar. Y no, yo no quiero esto. Nunca se va a curar, nunca va a recibir la ayuda que necesita, ¿no? Y entonces, siguiendo el ejemplo de Jesús y el evangelio y todo esto, ¿no? Es como Dios diciéndonos a nosotros, ustedes tienen un problema, ¿no? Y no es su culpa, o sea, pero tienen este problema de que se portan de formas que no les conviene, que hay este pecado, como dice Pablo, el pecado que mora en mí, que no me deja hacer el bien que yo quisiera, sino que hago el mal que yo no quiero. Pero dice Pablo, pero ¿quién me va a ayudar? O sea, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? O sea, no puedo vivir de la forma que me conviene. No puedo cumplir la ley en ese sentido, ¿no? Y noten la reacción de Dios frente a esto. Pues es un poco como, por ejemplo, si yo soy el doctor y tengo un paciente y viene con su problema y yo sé lo que tiene que hacer para sanar, ¿no? Lo que quiero es que ese paciente diga, sí tengo el problema y voy a seguir el tratamiento que indique el doctor. Pero creo que todos tenemos la experiencia de doctores que se enojan con nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque no cambiamos nuestra dieta, porque seguimos con las mismas cosas. Y llega un momento que se enoja y dice, no, o sea, te estás haciendo mucho mal, deja de hacerlo. Igual si, por ejemplo, mi hijo empieza a drogarse o a alcoholizarse, ¿no? Y le he insistido 1000 veces, oye, hijo, no hagas eso, pero está ya con una dependencia, ¿no? Y yo le digo, ¿necesitas ayuda? Y dice, no, yo no necesito ayuda, yo estoy bien, y sigue drogándose. O sea, en un momento sí nos vamos a enojar, pero noten, el enojo no es simplemente la conducta, ¿no? El enojo es porque no quiere recibir la ayuda que necesita, ¿sí? Y en ese sentido podemos decir que Dios, de que se enoja con nosotros, sí se enoja, pero se enoja porque quiere ayudarnos y nos negamos, decimos, no, yo no tengo ningún problema, yo necesito ayuda, no te metas en mi vida, yo quiero vivir como yo quiera y Dios nos está diciendo, pero no te conviene vivir así y hacer eso. Tú eres como uno que tiene una adicción. O sea, tienes que cambiar por tu propio bien. Y entonces si se enoja Dios es por eso, ¿no? Y entonces sí se puede hablar como en este contexto de la ira de Dios, ¿no? De que Dios no tolera que nos estemos lastimando a nosotros mismos y estemos lastimando a los demás, pero lo hace por su amor incondicional. Y de hecho, ¿no? Este amor incondicional le lleva a Dios a decir, mira, aunque tú me rechaces, aunque tú no hagas lo que yo te diga por tu propio bien, yo no te dejo de amar, yo no dejo de buscar que dejes esa mala conducta, yo no me doy por vencido contigo. Jamás te voy a decir, ya, vete a hacer lo que tú quieras. Yo te voy a, perdóname que use la palabra, ¿no? Yo te voy a seguir fregando hasta que dejes de hacer eso, ¿no? Pero lo hago porque te amo, ¿no? O sea, ese sería como el tipo de Dios que no se da por vencido con nosotros ni con nadie, ¿no? O sea, hagas lo que tú hagas, Dios no te va a dejar de amar y no va a dejar de buscar tu bien. Esa es la gracia de Dios, ese es el evangelio, que no porque tú lo hayas merecido, ¿no? Cuando hablamos de la gracia es un regalo. Así como Isabel ama a Antonio de esa forma, haga lo que haga o lo que no haga, no puede dejar de amarlo porque su amor es incondicional. Y aunque salga, no sé,
Dios quiera que no, pero en algún momento salga siendo como el peor niño del mundo, no lo va a dejar de amar porque es su hijo, ¿no? Y así es Dios para con nosotros, ¿no? Entonces Dios, la ley nos enseña que estamos mal, ¿no? Entonces Dios en su hijo, esta es la otra, en su hijo, y podemos hablar del Espíritu Santo, la comunidad, y voy a usar esa palabra en lugar de la iglesia, nos ofrece la ayuda y la sanación que necesitamos, ¿no? Dios dice, mira, aquí está mi hijo, esto lo dice el libro, aquí está mi hijo, síguelo, deja que él te cambie, Dios no te dice, cámbiate a ti mismo, no, mira, aquí está mi hijo y mi espíritu, para que yo te cambie. Lo único que tienes que hacer es dejar que yo te cambie, dejar que sea tu médico, ¿no? Y entonces esa es la fe, y aquí, y lo que quiere, y lo que nos pide es que confiemos en él y recibamos la ayuda que nos ofrece, ¿no? Eso es lo que es la fe, ¿no? Voy a ponerlo aquí, la fe. Esto es lo que es la fe, ¿sí? Es confiar en Dios, ¿no? Es confiar en la bondad de Dios y en la sabiduría de Dios, etcétera, así como uno confiaría en su padre, ¿no? O sea, si yo no creo que Dios es bueno, pues no voy a confiar en él, ¿no? Si estoy de este lado con este Dios tirano y dice, cree en mí, sí, yo creo y confío en ti, pero adentro estoy diciendo, yo pues lo único que creo es que me quiere lastimar si no hago lo que quiere, ¿no? A este Dios de este lado del esquema alternativo, ¿no? El Dios de amor incondicional dice, cree en mí, así como Isabel le dice a su hijo, a lo mejor en algún momento el pequeño Antonio le dice a Isabel, no sé, le hace alguna pregunta y le contesta Isabel como su mamá y el hijo dice, ¿será cierto o no? O por ejemplo, volviendo a la comida, hijo, te conviene comer esto y no comer esto otro, ¿no? Y el hijo dice, ¿pero por qué? Y la mamá, pues, Isabel sabe por qué, pero no le puede explicar porque tiene 5 años, ¿no? O sea, de los nutrientes y las vitaminas. Y dice, mira, tú nada más confía en mí. O sea, yo te estoy diciendo que esto te conviene y esto no te conviene. ¿Por qué? Pues confía en mi hijo. O sea, come y luego ya más grande tú vas a entender, ¿no? Entonces, y Antonio, el pequeño Antonio responde, bueno, esperamos, ¿no? Yo sé que mi mamá me ama mucho. Yo sé que mi mamá siempre me cuida, me dice que haga lo bueno, etc. Entonces voy a confiar en ella y si ella dice que coma esto y que no coma esto otro, pues le voy a obedecer porque aunque yo no entiendo por qué hay que comer esto y no esto otro, pero sé que me ama y entonces voy a confiar, ¿no? Lo malo sería que dijera, no, bueno, si él no está convencido de que su mamá lo quiere, a lo mejor dice, nada más quiere que come esto porque es más barato o porque no le cuesta trabajo o sea, cocinarlo y entonces quiere comer esto, o sea, que está pensando nada más en ella y no está pensando en mí, entonces sí, yo voy a comer esto otro porque es lo que más me gusta, ¿no? O sea, para que confiemos en Dios, tenemos que creer que tenemos un Dios de amor incondicional. Y mientras tú no tengas no tengas el concepto de Dios como un Dios que te ama de forma incondicional, que lo único que pretende es tu bien, nunca vas a creer en ese Dios, ¿no? Y por eso mucha gente no cree en Dios porque no tienen ese concepto de Dios y más bien es el Dios del otro lado de este esquema tradicional y dicen, no, pues yo no creo en ese Dios, ¿no? Pues yo tampoco creo en ese Dios, ¿no? Muy bien, entonces quiere que confiemos en él, pero por nuestro propio bien, ¿no? Y aquí puedo agregar, por nuestro propio bien. Ajá. Bien, ¿sí? Ahora, y ahora
no hay ningún pero, ¿no? O sea, Dios lo único que quiere es que vivamos de formas que nos convengan. No tenemos que ganar su amor, ¿no? Tal vez me faltó agregar esto. No podemos ganar ni merecer su amor porque es un regalo, ¿no? El pequeño Antonio jamás puede ganar o merecer el amor de su mamá porque ella lo ama por pura gracia, porque es su hijo. O sea, no puede hacer cosas que la hagan amarlo más, porque ella ya lo ama con todo su ser, ¿no? Con todo su corazón. No puede como hacer algo y para decir, sí, si hago esto, me va a amar más, porque no, es imposible amarlo más de lo que ya lo ama, ¿no? Y así es Dios con nosotros. Pues ya nos ama así como somos, con todos nuestros defectos, imperfecciones, nuestro pecado, nuestra maldad, o sea, nuestra desobediencia, con lo bueno y Dios nos ama así. Hagamos lo que no nos deja de amar, pero lo que sí es que Dios va a estar diciendo, pero porque te amo, quiero que hagas esto y quiero que ames a los demás y que tú te trates bien a ti mismo y que trates bien a los demás por tu propio bien, ¿no? Entonces aquí, y esto es lo que nos lleva a otro punto de la lectura, Dios nos lleva a vivir de la forma que nos conviene por nuestro bienestar, porque queremos hacerlo, no porque tengamos que hacerlo para que nos ame y perdone. Ahora, voy a agregar, y si no nos dedicamos al pecado, es porque no queremos hacerlo, porque sabemos que nos destruye nuestro bienestar y el de los demás, ¿sí? Ahora, ¿por qué yo vivo como Dios quiere, ¿no? No porque si no lo hago me va a castigar. A lo mejor me corrige en ese sentido, ¿sí, no? Pero Dios nos lleva, así como Antonio, el pequeño Antonio tiene 5 años, ¿no? Y sin duda la meta, lo que sueña Isabel, como cualquier padre que ama a sus hijos, es que al ir creciendo, etcétera, se convierte en una persona que vive de una forma sana, que se cuide a sí mismo, que se relaciona bien con los demás, que haga cosas constructivas en la vida y no cosas destructivas, que no caiga en el vicio del alcohol o la droga, porque eso le va a destruir su vida, o sea, le va a hacer mucho daño, ¿no? Quiere que el Antonio crezca amando a los demás y haciendo cosas buenas para con los demás y siendo honesto y evitando lastimar a los demás, porque es lo que conviene, y quiere que crezca y que ya cada vez más al entrar en la edad de la razón, como a veces decimos, digamos, si antes yo tuve que decirle todas las noches que se cepillara los dientes, que no coma comida chatarra, que vaya a la escuela a estudiar, ella espera, ¿no? Que al llegar a los 10, 15, 20 años, ¿no? O sea, ya cuando sea mayor, ella ya no va a tener que decirle que se lave los dientes toda la noche o que haga, que estudie, ¿no? Que haga sus tareas o que no coma comida chatarra, ¿no? Porque él mismo dice, no, pues yo no como comida chatarra porque me lo prohíba mi mamá, lo como porque ya me di cuenta de que eso me hace mucho daño a mi organismo, ¿no? O yo no me cepillo los dientes después de comer y todas las noches antes de acostarme, porque si no me va a castigar mi mamá. O
sea, ya tengo 20 años, ¿no? Lo hago porque sé que se me van a pudrir los dientes y voy a tener caries, o sea, que voy a tener problemas si no me cepillo los dientes. O sea, ya lo hago porque yo quiero, ¿no? Y yo no voy a amar a los demás y tratarlos bien porque mi mamá me va a castigar si no lo hago, sino lo hago porque he descubierto que así soy feliz, compartiendo mi vida con los demás y no haciéndoles daño y no dejando que me hagan daño tampoco a mí, o sea, practicando el amor en mi vida, pero amo y trato bien a los demás, no porque tenga miedo de que mi mamá me vaya a castigar si no lo hago, sino porque yo me di cuenta de que eso es lo que es bueno para mí, ¿no? Y entonces, la razón por la que no nos dedicamos al pecado no es porque temamos el castigo de Dios, sino porque a través de su Hijo, etcétera, Dios nos ha dado los conocimientos y la dirección, la instrucción, ¿no? La Torá en este sentido. Y nos damos cuenta, pues debo seguir a Cristo por mi propio bien, ¿no? Y debo seguir lo que me indica Dios a través de su Hijo y de dejar que me guíe su Espíritu Santo por mi propio bien. Y si yo si no me alcoholizo, no tomo drogas, no es porque temo, ni es porque tema que Dios se vaya a enojar conmigo, tampoco es porque yo tema que me vayan a echar a la cárcel, ¿no? Sino porque yo no quiero, ¿no? Es igual, por ejemplo, uno llega a la edad de que si yo me encuentro una cartera voy caminando por la calle y veo una casa abierta y veo que tienen, no sé, dinero ahí y en principio yo podría meterme ahí, agarrar ese dinero e irme y nadie se daría cuenta, ¿no? Ahora, alguien diría, no hagas eso porque si te agarran te echan a la cárcel, ¿no? Pero yo diría, no. Bueno, sí, o sea, sí, no quiero que me metan a la cárcel, pero yo no lo hago porque no me siento bien conmigo mismo tomando algo que no es mío, ¿sí? Si yo no me dedico a robarle a la gente, no es porque yo tema que me echen a la cárcel, sino que en qué clase de persona eso me convierte y aparte yo tendré que estar viviendo con miedo o sea, no me conviene vivir de esa forma. Entonces, si dejamos de hacer el mal, etcétera, aunque no somos perfectos y a veces sin querer lo seguimos haciendo, pero es porque no queremos hacer el mal, no queremos lastimar a nadie y mucho menos a nosotros mismos, ¿no? Y entonces esto que está aquí de que Dios está como que tienes que hacer esto y tienes que hacer esto y tienes que dar tu diezmo y tienes que, o sea, no tenemos ese Dios. Ahora yo sí tengo un Dios que dice, ¿sabes qué? Yo quiero que aprendas a ser generoso con tus bienes. Y sabes, les voy a decir algo que hicieron mis papás cuando yo era niño, ¿no? Que gracias a Dios yo sí tuve ese amor incondicional. Cada sábado en la noche mi papá nos daba aquí decimos nuestro domingo, ¿no? O sea, lo que les dan a los niños de dinero, ¿no? Para el gasto, ¿no? Y me acuerdo que tenía como 3 o 4 partes, ¿no? Tenía para comprar leche en la escuela, que costaba tanto, y otra parte era para comprar como unas estampillas que eran como para ahorrar, ¿no? Otra parte era para mí, para que yo lo gastara en lo que yo quisiera, pero otra parte era para meter a la ofrenda en la iglesia. Entonces, cada sábado me daba un sobre y ahí apuntado eran estas 4 cosas, ¿no? Y yo tenía que hacer lo que... Ahora, mi papá no me estaba vigilando y si algún domingo yo decía, no, yo me voy a quedar con esto, en lugar de echarlo a la ofrenda, me quedo con eso, ¿no? Mi papá como que quería enseñarme y que yo, y confiaba en mí también, eso era importante, ¿no? Ahora, ¿qué me enseñó? Y yo tengo que decirles, que yo me acuerde, nunca me quedé con ese dinero, sino siempre lo puse en la ofrenda, ¿no? Ahora, ¿por qué?
O sea, a lo mejor mi papá nunca se hubiera dado cuenta si yo me quedo con ese dinero. ¿Qué es lo que me estaba enseñando mi papá? A ser generoso, a compartir de mis bienes, a darle a Dios, no porque tenga que hacerlo o porque me vaya a castigar si no lo hace, sino me estaba enseñando a amar y contribuir a los demás, ¿no? A compartir para la iglesia, ¿no? Me estaba enseñando también, como digo, a ahorrar mi dinero y a manejar mi dinero de formas constructivas, ¿no? Entonces, yo llego a la edad de que ahora, si yo doy mi ofrenda o mi diezmo a la iglesia, yo no lo hago porque, bueno, mucho menos porque tenga miedo que mi papá me cache, ¿no? Porque pues, ya ni vive mi papá, ¿no? Está con el Señor, ¿no? Pero tampoco lo hago porque Dios me vaya a castigar si no doy mi ofrenda, ¿no? Lo hago porque quiero, porque me nace, porque creo mucho en este Dios y quiero que otros conozcan este Dios. Y por eso quiero ser generoso y doy mi ofrenda para el pastor y para la iglesia, para que puedan compartir este evangelio con los demás y otros conozcan este Dios de amor como yo lo conozco. O sea, con mucho gusto yo ofrendo y de una forma muy generosa, no porque tenga que hacerlo, sino porque quiero hacerlo, porque soy como el ejemplo que maneja Lutero, el árbol y los frutos. Me nace espontáneamente ese amor. Igual comparto con los demás. Tengo mis límites, o sea, yo no tengo todo el dinero del mundo. A veces tengo que decirle a alguien, pues, no, yo no puedo ayudarte, ¿no? O sea, no tengo los recursos, y yo también tengo que cuidarme a mí, cuidar mi familia. Dios me da mi dinero no solamente para que se lo regale a todo el mundo, o sea, es una forma en que Dios me está cuidando a mí y yo debo cuidarme a mí mismo, ¿no? Noten también estas actitudes, para manejar un par de ejemplos más. Si yo hago, por ejemplo, ejercicio, ¿no? Lo hago para estar sano, no porque tema algo, pero como pastor, por ejemplo, si yo voy a cuidar a otras personas, ¿sí? Si yo tengo ese cargo, ¿no? Yo no puedo descuidarme a mí mismo. Si yo no estoy bien, no puedo servirle a nadie más, ¿no? Entonces, yo tengo que hacer ejercicio, tengo que comer bien. Necesito mi tiempo a solas, ¿no? Necesito tiempo de que no me molesten, necesito estar con mis hijos o con mi esposa o con mi familia. Necesito mis vacaciones, porque muchas veces se enseña como a los pastores tienen que estar como los esclavos de la congregación y responder a cada llamada y no sé, o sea, como, y no tomar vacaciones porque vas a hacer falta en la congregación. O sea, hay que romper un poco también con estos esquemas de que tenemos que cuidarnos y amarnos a nosotros mismos y también amar a los demás. Y si yo insisto en tomar mis vacaciones y cuidarme a mí mismo, no lo hago solo por mí. Yo no tomo vacaciones solamente para mí, no es algo egoísta. Estoy tomando mis vacaciones para que yo me sienta bien y pueda servir a los demás. En ese sentido, estoy tomando vacaciones por el bien de la misma congregación que estoy sirviendo, ¿no? Es un acto de amor. Todo lo que hago, y esta es otra idea de Lutero, todo lo que hago entonces es un acto de amor, porque todo lo que hago no solamente es para mí, es para los demás, es para poder servir y amar a los demás y hacer cosas que les conviene, ¿no? Entonces, bueno, más o menos ya he hablado mucho, ¿no? Pero estas son las ideas que yo quería compartir. Y entonces, y nada más, volver a la pregunta que les hice al principio. ¿Por qué la fe nos salva? Bueno, la fe nos salva y nos sana y nos justifica, ¿no? Porque es esa confianza en Dios de decirle, Dios, yo confío plenamente en ti y lo que tú digas que yo hago, yo lo hago, porque a lo mejor no entiendo, igual como el pequeño Antonio no sabe por qué su mamá lo prohíbe comer esto y sí comer eso. Bueno, Dios, pues yo confío en ti y yo no sé por qué permites que esto ocurrió en mi vida, pero, o sea, esta tragedia o este dolor o esta enfermedad, yo no sé, Señor, ¿por qué permites esto?
pero yo sigo confiando en ti como un Dios que me ama de forma incondicional. Y entonces yo sí me enojo al amor contigo, igual como uno enoja como Jeremías se enoja con Dios. O sea, sí se vale, ¿no? Enojarse. Dios, ¿por qué me pides esto? ¿No? Pero no lo hace uno porque desconfíe del amor de Dios, sino porque uno no entiende a Dios, ¿no? Entonces, por eso la fe sola justifica. Lo único, en un sentido, lo único que Dios nos dice es, confía en mí. Pero ese confía en mí significa, haz lo que yo te diga por tu propio bien, ¿no? Porque si yo digo, sí, Señor, confío en ti, pero no voy a hacer lo que tú me mandes, pues yo no estoy confiando en Dios. O sea, estoy diciendo con mi boca, confío en ti, pero con mis acciones estoy diciendo, yo no confío en ti, ¿no? Entonces, por eso nos salva la fe, porque es confiar en Dios y si Dios quiere esto, nos mandes, es decir, bueno, confío en ti y voy a hacer. Y entonces hago lo que Dios pide por mi propio bien y el bien de los demás, de una forma espontánea, queriendo hacerlo, con un corazón lleno de amor por Dios y los demás, ¿no? Eso es la fe, por eso la fe es inseparable del amor también, ¿no? No amamos porque es un deber, ¿no? Y es algo que quería comentar. Luego empezamos, tú debes amar a Dios. O sea, mi papá nunca tuvo que decirme, tú debes amarme, así como si fuera obligación. No, o sea, si yo amaba a mi papá, ¿no? Era porque yo quería, por el mismo amor que él me ha mostrado, no era porque tenía que amarlo o debía amarlo. Así como lo cuidé de diferentes formas cuando era ya mayor de edad, no era para ganar algo de él o que me dejara algo en la herencia o algo así, sino simplemente porque lo amaba, no por obligación, sino porque lo amaba, ¿no? Bueno, entonces, por eso digo, hay que contrastar estas dos formas de entender el evangelio y ustedes pueden decir que qué tantas personas dentro de la iglesia entienden bien este evangelio y qué tantas personas dicen que, y en cuántas iglesias se proclama el esquema tradicional como evangelio y en cuántas iglesias se maneja este esquema bíblico les estoy compartiendo. Bueno, ahora sí les concedo un poco la palabra y dejo de compartir un momento la pantalla para verlos. Elizabeth tenía levantada la mano. Sí, eran 3 ideas. Estaba pensando en que a mí me gusta mucho la liturgia luterana la confesión de pecados. Creo que es muy relevante, pero no porque yo esté atormentada todo el día pensando en qué hice mal, sino que creo que a Dios no le podemos mentir, ni tampoco nos podemos mentir a nosotros mismos. Entonces es el momento de ponerse frente al espejo y decir, ¿qué estoy haciendo? Que me daña a mí, que daña a las demás personas. Por eso para mí es tan importante la confesión de pecados dentro de la liturgia, porque es el espacio para ser honesta conmigo misma, con Dios, conmigo, con qué es lo que está pasando conmigo. El otro comentario que quería hacer tiene que ver con esta de la instrucción. Yo creo que todas las personas y los cristianos, las cristianas estamos en distintos grados como de madurez espiritual y la iglesia debe proveer un espacio para que todas esas etapas puedan ser como cubiertas espiritualmente. ¿A qué me refiero? Aquí hay personas que necesitan más instrucción y bueno, yo por ejemplo, que nací en un hogar cristiano, sí tuve instrucción de mi madre principalmente. Ella me enseñó a orar, ella me enseñó a ofrendar, ella me enseñó a ir a la iglesia, ella me dio una disciplina de iglesia que yo hasta el día de hoy le agradezco. El día domingo no se hacía nada porque se iba a la iglesia y se acabó, no había más. El dinero que era para ofrendar, no era para gastárselo en helado ni en golosinas, era para ofrendar. También recuerdo que ella me enseñó mucho acerca de la Biblia, porque ella leía la Reina Valera, así que imagínense lo que es aprenderse los salmos de memoria de la Reina Valera. Ella me regaló mi primera Biblia, pero ahora que ella ya no está, yo sigo pensando que es importante, como decías tú, David, ofrendar, que sigue siendo importante leer la Biblia, que sigue siendo importante la vida de oración, la vida de iglesia. Pero también podemos llevar esto a nuestras comunidades de fe, que hay personas que necesitan más instrucción hasta que llegan como a una cierta como adultez espiritual.
Y luego de ahí, yo la verdad es que siento que tengo tan como inserto en mi corazón algunas cosas como el amor o el respeto al prójimo, que no necesito como tanta, como se puede decir, hacer tanto ejercicio para ganar como, no sé si la rutina es lo adecuado, pero hay personas que sí necesitan, por ejemplo, hacer una rutina de oración y les cuesta mucho orar, les cuesta mucho como en el fondo ir a la iglesia, les cuesta mucho reunirse con sus hermanos en la fe, les cuesta mucho ofrendar. Son cosas de la vida de iglesia que a la gente a veces le cuesta, sobre todo cuando está empezando. En el fondo tenemos que ser también muy amorosos con esas personas, porque tenerles paciencia, estoy hablando en términos pastorales, porque yo también soy presidenta de una comunidad y llega todo tipo de gente, digamos. Entonces están en distintas también etapas, como los niños, ¿cierto? Van a primero básico, segundo básico, después van a la universidad, y una iglesia debe cubrir todo eso, debe ser posible que las personas en sus distintas etapas de espiritualidad tengan un espacio. Y lo último que quería comentar era acerca del espacio personal del que tú hablas, David, que bueno, como tú eres pastor, tú lo vives, y que es una situación muy compleja para las mujeres encontrar nuestro espacio propio. Yo diría que también es una cosa que podemos compartir, pastores y mujeres. Me imagino a las mujeres pastoras, debe ser del terror tratar de conseguir un espacio propio. Y también en la pandemia, con todo el tema de los roles, las mujeres tenemos el rol de cuidar a los niños, en general, ¿no? Y también de cuidar a los adultos mayores. Entonces, se ha sobrecargado mucho a las mujeres en pandemia, y no importa la clase social ni el trabajo. Como que es una situación transversal. Evidentemente, si una mujer es educada y tiene una profesión, tiene más recursos económicos para hacer frente a una situación. Pero el rol es el mismo. Las mujeres cuidamos, las mujeres nos preocupamos de todos los detalles de la vida emocional de una casa y de nuestros padres. Por lo tanto, como veo tantas compañeras acá, les comento que tomé un guía espiritual, así como un experimento, un amigo mío que está terminando su práctica de capellanía. Yo le dije, ya, yo quiero ser tu sujeta voluntaria. La sujeta voluntaria, porque él es un hombre trans, pero quería gente de la diversidad sexual, y yo le dije, bueno, yo soy mujer y soy hispana, así que igual puedo cumplir con el requisito. Y me decía, lo más importante es que te cuides tú. Entonces también les quiero transmitir este mensaje a mis compañeras: el cuidado personal, el espacio personal, porque si no, la verdad, después no valemos un peso, estamos agotadas y nos enfermamos, y también se enferma toda la familia, digamos, del corazón, de los sentimientos. Las mujeres, de alguna manera, culturalmente, todavía seguimos siendo como el corazón de la casa, o del hogar, o de los espacios en los que estamos. Así que eso, les invito a que se cuiden mucho, como decía David, que se tomen sus espacios. Yo cuando estoy agotada en la casa, llega mi marido y le digo, sabes que no doy más acá, estaba todo el día trabajando y con la niña y con el perro, que lo escuchan ladrar, y me voy a tomar un café o me voy a tomar algo, salgo a caminar y vuelvo. Pero digo, estoy molesta, por favor déjenme sola, o estoy enojada, me voy a encerrar en mi pieza, no quiero que nadie me moleste. Yo creo que esos espacios también son buenos. El amar al prójimo como una misma y amarnos a nosotras mismas pasa también por exigir nuestros espacios, por exigir que se nos cuide también a nosotras. Que nosotras no solamente seamos las que siempre cuidamos, sino que también por amor, el amor del otro también implica cuídame. Cuídame porque esta relación que yo tengo con mi familia, no tengo silenciador de perrito. Bueno, y este punto de el amor también exige, y exige que otros también me amen, que me respeten, ¿no? Por mi propio bien, porque eso le conviene a la persona, a otra persona también, amar a los demás y no maltratar a los demás, ¿no? Entonces, por eso podremos decir eso, pero muy, muy buenos los ejemplos que utilizas. Ahorita me faltó un punto ahorita con lo que dijo Elizabeth, me acordé, pero vamos a escuchar primero a María Elena. Sí, maestro, brevemente, mire, yo me eduqué en una familia donde mi papá era comunista y no le gustaba que fuéramos a la iglesia. No nos lo prohibía,
pero nos decía que era el opio de los pueblos y todo eso. Entonces, yo tuve contacto con el evangelio ya directamente a los 23 años. Y digamos que los primeros 30 años de la vida evangélica viví bajo un esquema tradicional. Así es que entiendo muy bien ese esquema. Pero me gustó mucho que usted ahorita usó el amor de una madre como el ejemplo del amor de Dios. No porque sea Isabel mi nuera, pero, o sea, a mí me consta ese amor. Y entonces estoy en una cultura donde los padres abandonan a los hijos, no los reconocen, o están en el hogar, pero no están presentes en su vida. Entonces, me gustó mucho que comparar el amor de una madre para entender el amor de Dios, porque muchos pastores sienten que se feminiza a Dios cuando se le ve desde esta perspectiva, ¿verdad? Y nada más agradecer eso porque la verdad fue muy, muy bueno para mí. Gracias. Voy a retomar lo que tú dijiste. Voy a pedir a Laura que me tenga tantita paciencia, porque me faltó un punto muy importante, y quiero compartir otra vez pantalla para esto. De lo que es la iglesia, ¿no? La iglesia en este esquema es una comunidad donde se promueve el bienestar de todos y todas, tanto los que están dentro y fuera, ¿no? Pero donde todos están comprometidos con el amor incondicional, ¿no? Y eso hace que sea un lugar de sanación, educación, formación, apoyo, acompañamiento, bueno, también de exigir justicia, ¿no? Exigir o inclusive podría haber denunciar y rechazar injusticias. O sea, bueno, podríamos agregar muchas cosas, pero la iglesia se convierte en un espacio donde se vive este compromiso de todos con amor, ¿no? Y a veces se habla de la iglesia como comunidad terapéutica, ¿no? Pero Dios ha creado la iglesia para que tengamos el apoyo, ¿no? Es el medio de apoyo que Dios nos da para nuestro bien, ¿no? O sea, y por eso Dios fundó la iglesia. Ahora, Cristo, y esto es lo que vamos a ver un poco más, vino y murió para establecer esta iglesia como comunidad alternativa, o sea, este tipo de comunidad. Cristo no vino, Cristo no vino para aplacar la ira de Dios o sufrir nuestro castigo. Cristo vino para establecer esta comunidad donde pudiéramos experimentar y conocer este amor de Dios y vivirlo, ¿no? Y lo que tú comentas, María Elena, de que hay mucha gente que primero en su familia jamás han tenido un padre o una madre que los ame de forma incondicional. Más bien sus papás son de este tipo, ¿no? Del Dios, son tiránicos, son exigentes, o sea, no, pero también son así porque tampoco han sido amados. O sea, me acuerdo una vez, cuando estaba trabajando con familias con problemas, los papás no amaban a los hijos. Y realmente, o sea, no buscaban su bienestar, pero escuchaba las historias de sus papás y tampoco sus papás de ellos los habían amado así. O sea, nadie les ha enseñado lo que es el amor incondicional y por eso no saben amar de forma incondicional, ¿no? No tienen el concepto, uno les trata de platicar el amor incondicional y no entienden de qué está hablando uno, ¿no? Entonces, esto voy a agregar a ti. Vemos la gente como
como personas que necesitan ayuda y no censura y condenación. O sea, la diferencia entre nosotros y los demás es que nosotros estamos recibiendo la ayuda que necesitamos, gracias a Dios, por nuestra familia, en la fe, por todo el apoyo que necesitamos ahí, ¿no? Y la iglesia es un lugar donde participamos porque ayudamos y somos ayudados, ayudando a los demás, etcétera. Pero eso es ese es el propósito de la iglesia. Entonces, cada persona en la iglesia debe sentir esto. Y estas personas que jamás han sabido lo que es el amor incondicional, personas que jamás han escuchado de nadie, yo te amo, hagas lo que hagas, yo te amo y no te dejaré de amar nunca. Que nunca han conocido ese tipo de Dios y nunca han conocido ese tipo de ser humano en toda su vida. La iglesia es el lugar donde tiene que conocer a ese tipo de persona y conocer a ese Dios, ¿no? Pero cuando no entendemos el evangelio, la gente no va a la iglesia o sea, no reciben, no experimentan ese Dios, más bien experimentan al Dios tirano, ¿no? Entonces, lo que se me había olvidado era comentar un poco lo que es la iglesia, para qué sirve, cuál es su propósito y enfatizar esto, ¿no? De que la iglesia es la comunidad que Dios ha creado para que podamos buscar nuestro propio bienestar juntamente con los demás, todos juntos. Es la forma en que Dios nos ayuda, educa, sana, etcétera, ¿no? Ahora sí, vamos con Laura. Bueno, muchísimas gracias. Me ha gustado mucho todo lo que ha compartido con respecto a la clase, los comentarios también de las compañeras, me parece muy bien. Solamente quiero comentar de que, bueno, yo nací dentro de una familia cristiana, mi padre es pastor y desde que he nacido estamos en la obra de la iglesia y ha sido una experiencia, la verdad, que muy, muy bonita. Pero personalmente, yo junto a mi hermano Salvador, tenemos más hermanos mayores, pero somos como los más pequeños de la familia y los que vivimos con papá ahora. Bueno, Salvador ya no está con nosotros, pero ahora solamente es mi papá y soy yo. En nuestra historia de nuestra vida, nosotros no tuvimos la oportunidad de crecer con una mamá y con un papá. Desde hace 10 años solamente tenemos una figura paternal. Entonces, a veces, como en algunas circunstancias de la vida, nosotros pensábamos, si Dios es la figura del amor en la madre, es como difícil poder comprender esa situación. Pero si tenemos un papá que se tomó la figura de mamá y papá, y nosotros podemos decir, sí, gracias Dios, porque tenemos un papá que es padre y madre, y tú nos demuestras tu amor a través de ellos. A mí me encanta muchísimo escuchar las prédicas de él, porque él es una persona que, a pesar de sus años, es una persona muy mayor y viene también de una legión del patriarcado, en donde se dice que el hombre es así y solamente el hombre hace lo que la mujer no puede. Él nos ha enseñado a mis hermanas y a mí que tenemos a un Dios de amor y que la mujer vale tanto como vale el hombre. Entonces, ahora yo en día soy muy agradecida porque Laura es una mujer así, una mujer que piensa así. En lo personalmente, no sé si voy a estar como preparada para tener hijos en el futuro, pero puedo percibir el amor de Dios en la figura paterna que ahora tengo y puedo decir, si Dios no se manifestó a través de mi mamá, pero sí a través de un padre. Entonces creo que el amor de Dios, ¿verdad? Es grande, es maravilloso y lo podemos, ¿verdad? Ver desde diferentes formas y en lo personal yo soy muy orgullosa de tener un padre así. Gracias. Sí, y ese punto es importante porque luego se nos ha enseñado como ciertos patrones de lo que es un padre, de lo que es una madre. Y por ejemplo, a veces me gusta preguntar si yo soy muy cariñoso y tierno con mis hijas, etcétera, ¿estoy siendo paternal o maternal? ¿No? Algunos dicen, no, eso es maternal, eso no es paternal, ¿no? Paternal es así. O sea, para mí no, ¿no? Entonces también se trata como de romper con estos esquemas de lo que es un padre, lo que es una madre, ¿no? Y en ese sentido, pues también, bueno, entender a Dios como padre y madre, o sea, igual eso se podría entender mal, porque hay madres
me acuerdo una alumna que tuve que su madre la abusó muchísimo de ella porque jamás la amó como hija, ¿no? La trató toda su vida como esclava, ¿no? Entonces, inclusive para ella hablar de Dios como madre no era nada liberador, ¿no? Entonces, bueno, hay que romper con estos esquemas. Quisiera escuchar un poco, no hemos escuchado de Isabel y tal vez Jazmín, no sé si habrá tiempo también para Adonis, pero... Bueno, para mí es muy interesante este esquema, ¿no? De ver el evangelio, porque pues ese es el que debimos de haber visto siempre. Como dice mi suegra, ella vivió 30 años en el otro esquema, ¿verdad? En la iglesia donde ahora estamos nosotros. Y sí, como lo puse en la tarea, leyes que la iglesia se inventa, ¿verdad? Que vienen siendo reglas o vienen siendo prohibiciones que invaden tu vida personal, invaden tu espacio, tu forma de vestir, te controlan a dónde vas, a dónde no vas, a dónde debes ir, qué debes oír, qué no. Y es muy invasivo, ¿no? El evangelio, ese evangelio, ¿verdad? Que nos presenta. Evangelio, porque no es evangelio, ¿no? Claro, ajá, entre comillas, ¿verdad? Y por eso es que, como dice aquí la lectura, la gente ve la fe, no como algo liberador, sino como algo que te esclaviza y por eso no quieren acercarse. Y cuando saben que uno es creyente, pues no confían mucho, ¿verdad? Porque durante muchos años, al menos aquí en Latinoamérica, el evangelio ha sido muy opresivo, y más para las mujeres, ¿verdad? Esa sería mi aportación. Gracias, Isabel, tienes mucha razón. Jazmín, no sé si quisieras comentar algo. Sí, la verdad la clase ha sido muy liberadora en lo personal. Bueno, para compartirles, mi madre no asistía a la iglesia antes, a la iglesia luterana. Ella viene de una familia muy católica, mientras que mi papá hace 3, 4 generaciones siempre ha estado en la iglesia, desde la fundación de la ILB acá. Y la postura que tiene es totalmente distinta. Como habíamos visto, la primera, el esquema que no es correcto, ¿no? El tradicional era el esquema de que mi papá tenía, que se había criado con él. Y mi mamá, a pesar de no estar en la iglesia y demás, sino de ser parte de la iglesia católica romana, tenía otro esquema diferente, ¿no? Y bueno, esto también lo veo reflejado en la última clase que había presenciado de los niños de primera comunión el anterior sábado. Había una dinámica, ¿no? De poner galletas en un lado donde los niños decían Dios castiga y en el otro lado de que Dios no castiga. Y nuevamente se hacía otra dinámica donde quienes creían que Dios era padre, madre o padre y madre, ¿no? Y es muy interesante cómo con la clase de hoy todo se ha fusionado y la verdad ha sido muy liberador y todos hemos sido parte de algún momento en que nos hemos sentido mal y en que este esquema tradicional nos ha violentado, ¿no? Pero la verdad es que la clase de hoy me ha gustado mucho. Muchas gracias. Bueno, ¿tú querías agregar algo, Adonis? ¿O? Sí, desafortunadamente o por suerte, ¿no? Creo que todos hemos sido parte de este tipo de esquema colonizador, opresor. Y bueno, sí, dar gracias a Dios por usar todos los medios posibles para tener otra visión al respecto, para poder ver que existe otro panorama, otra postura para poder entender y sentirse cómodo ante la propuesta de la divinidad. Y Gracias, Adonis. Mire, ya compartir. llegamos a la hora. De hecho, voy a parar la grabación un momento. Pero